Y la desviación estándar, ustedes ya saben que es igual a la raíz del promedio. Perdón, la raíz de la varianza. La desviación estándar, raíz de la varianza, 2,8. Bueno, eso para recordar cómo se encuentra promedio, varianza y desviación estándar en datos no agrupados, no hay frecuencia. Y vamos con la primera propiedad, decía que la suma de todas las desviaciones es 0. La segunda propiedad dice que el promedio de una constante es igual a la misma constante. Aquí no hace falta demostrar nada, porque si todos los datos tienen el mismo valor, al sumar y dividir va a dar el mismo valor, ¿no? Por ejemplo, si todos los alumnos en un examen sacan 4, pues el promedio es el mismo 4. No hace falta sumar ni dividir. Y asimismo son estas otras propiedades, la tercera y la cuarta. Dice que el promedio de la suma de una variable más una constante es igual al promedio de la variable más la constante. Tampoco hace falta sumar y dividir. Y la cuarta propiedad, el promedio del producto de una variable por una constante es igual a la constante por el promedio de la variable. Entonces, en este ejemplo, y aquí tengo los mismos datos, el promedio 6, y si a todos los datos se le suma 6, sería la tercera propiedad. ¿Cuál sería el nuevo promedio? Perdón, repito. Tengo la variable x, ¿no? El promedio es 6. Y si a todos los datos x se le suma una constante cualquiera, por ejemplo, en este caso vamos a sumar 10, el nuevo promedio, ¿cuánto sería? Sin tener los datos aquí, ¿cuál sería el nuevo promedio? Sería el promedio anterior más la constante, 16. Lo vamos a comprobar, pero ya sabemos el promedio sin necesidad de sumar. Entonces aquí igual la variable más la constante, que es 10. Esto es lo que no hace falta, ni sumar y dividir. Igual 80 dividido entre 5 igual 16. Pues no hacía falta hacer esto, sino que ya se sabía de antemano, ¿no? Aquí, como son poquitos datos, pero si fueran muchísimos datos, usted no necesita aumentarles, sino el nuevo promedio va a ser el promedio anterior más la constante. Y la otra, si multiplicamos la variable por 10, el nuevo promedio va a ser 10 por 6. O sea, el promedio va a ser 60. Entonces no hace falta tener los datos, pero para comprobarlo, vamos a hacer igual a 10 por 10 por x. Hacemos la sumatoria y dividimos entre 5. Y efectivamente es 60. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hace falta hacer estas sumatorias, sino que ya se sabe directamente que el promedio aquí sería 16 y en la otra sería 60. ¿Sí? O sea, 6, que era el promedio anterior, más la constante, y 6 por la constante. ¿Sí? Entonces, acá están demostradas las propiedades. Dice, el promedio de una variable más la constante sería la suma de la variable más la constante sobre él. Sumar esta columna. Pero aquí se distribuye la sumatoria y queda la sumatoria de x sobre n, que es el promedio, y la constante sumada n veces, que da n veces k sobre n, se cancela la n y me queda el promedio de x más k. La demostración de la tercera propiedad. Igual la demostración de la cuarta propiedad. El promedio de una constante por la variable sería la suma del producto constante por variable sobre n.
Factorizamos la K, sale de la sumatoria y me queda K por sumatoria de X sobre N, es decir, K por X barra, porque está demostrando esas propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya si usted tiene los salarios de los trabajadores de una empresa, no importa cuántos trabajadores sean, y el salario promedio es 800,000 pesos, y si a todos se les aumenta 50,000, pues el nuevo promedio, sin tener los salarios, sin tener que sumarlos, va a ser 850,000, ¿cierto? Si a todos los salarios de la empresa se los multiplica se les aumenta el 5%, entonces se multiplica por 1,05 y tendremos el nuevo promedio, ¿sí? El promedio anterior más el 5% multiplicado por 1,05. Son muy fáciles esas propiedades, que hay que tenerlas en cuenta. Y la última propiedad dice lo siguiente, que si una muestra está dividida en dos o más grupos, entonces, para encontrar el promedio general, se multiplica N1 por el promedio 1 más N2 por el promedio 2 y se divide entre el total de las muestras, N1 más N2. Por ejemplo, dice aquí, en un curso hay 60 estudiantes, 40 son hombres, el promedio de los hombres es 4 y de las mujeres 3,5. Entonces, para sacar el promedio total del curso, multiplicamos el número de alumnos, hombres, por su promedio 4 y el número de mujeres, que serían 20 por su promedio, 3,5, y dividimos entre el total de alumnos, y aquí daría el promedio general, ¿cierto? Igual 40 por 4 más 20 por 3,5, 20 por 3,5, y todo esto dividido entre 60. Entre 40 más 20, 60. Entonces el nuevo promedio, el promedio del grupo sería 3,83. ¿Ya? Ahora, el grupo puede estar dividido en más subconjuntos de tamaño N1, N2, N3, etcétera, NK. Entonces, para hallar el promedio general, también se multiplica el tamaño de cada subgrupo por el promedio, se suma y se divide por el total de elementos, ¿sí? La misma propiedad, pero con más de dos grupos. Bueno, otra cosita que vamos a ver ahora es la siguiente. La relación entre las medidas de tendencia central, ubicación, variabilidad y default. Voy a tomar este ejemplo. Supongamos que tenemos una variable X, la estatura de unas personas. El promedio es 170 centímetros y la desviación 5. Entonces, arriba en la clase de ayer encontrábamos el promedio menos una desviación y el promedio más una desviación y decíamos que allí estaban la mayoría. Aquí lo que vamos a mostrar es que en una curva normal, como la que aparece aquí, si el promedio es 170 y le aumentamos una desviación y le restamos una desviación, me queda entre 165 y 175. Y esa probabilidad va a ser 68,27. Ahorita vemos cómo se encuentra. Hasta aquí hay una desviación. Si sumamos y restamos dos desviaciones, 170 más 2 veces 5 va a ser 180, y 170 menos 10, 160. Hallamos la probabilidad, va a ser 95,45. Y si sumamos y restamos tres desviaciones, va a ser 170 más 15, 185, y menos 15, 155. O sea, menos 3 y más 3 desviaciones. De allí la probabilidad va a ser del 99,87%. O el porcentaje de datos que están entre esos dos valores. Entonces, vamos a ver cómo se hace. El promedio es 170 menos una desviación 165 y más una desviación 170. Entonces, aplicando la distribución normal estandarizada,
Pues esta formulita es la de z que no nos hace falta, ¿cierto? Porque ya sabemos que hemos aumentado una desviación, dos o tres. Entonces, estos valores, vamos a colocar aquí, y vamos a ver cómo se halla la probabilidad de que z sea menor que 1, desviación. Z vale, cuando x vale 165, al restarle el promedio 170 y dividir entre 5 da menos 1, ¿no? Mira aquí z, 165 menos 170 menos 5, entre 5 menos 1. Entonces, ¿cómo encontramos la probabilidad de que z sea menor que menos 1? Ustedes ya saben. Insertar función estadística, distribución normal estándar, y le damos aquí z menos 1. Y en acumulado 1. Y tenemos la probabilidad de que z sea menor que menos 1. O sea, que x menor que 165. Y para 175 menos 170, 5. Entre 5, 1. Entonces la probabilidad de que z sea menor que 1, hacemos lo mismo. Función estadística, distribución normal estándar, z vale 1 y acumulado 1. Aceptar. Y da 84,3. Entonces, para saber qué porcentaje está entre los dos, le restamos al 84 el área anterior, menos 15. Y nos dice que el porcentaje de datos que están entre el promedio menos una desviación y promedio más una desviación, habíamos dicho la mayoría, es 68,27%. Si ustedes recuerdan, en la clase de ayer lo hallábamos con el rango percentil, ¿no? Hacíamos esto en la clase de ayer. Al promedio más 1 y menos una desviación, y nos daba aquí que el porcentaje era 68,54% en el ejemplo de arriba, en este ejemplo, ¿sí? Haciéndolo con rango percentil, pero como la distribución es aproximadamente simétrica, entonces lo podemos hacer con la normal, como lo acabo de hacer ahorita. Y más o menos el porcentaje es parecido, 68%, 27%. Ahora, si queremos entre menos 2 y 2 desviaciones, hacemos lo mismo. Entramos a la función distribución normal estándar, aceptar. ¿Cuánto vale el primer valor? Menos 2. Y acumulado 1 me da la probabilidad menor que menos 2. Y la probabilidad menor que 2 igual. Menor que 2. Entonces, para encontrar la probabilidad entre estos dos valores, 160 y 180, que están a menos 2 y a 2 desviaciones a la derecha, basta restar estos dos porcentajes. Y podemos decir entonces que el porcentaje de datos que están entre 160 y 180 es 95,45. Hablando de la variable en la estructura, podemos decir que el 95,45% de las personas tienen una estatura entre 160 y 180. Es decir, el promedio más 2 y menos 2. De igual manera con 3. ¿Sí? Y para 3, haciendo el mismo procedimiento, me da probabilidad de que z sea menor que menos 3, este valor, y menor que 3, 99,87, y al restar estos dos, igual 99,87 menos 0,3. Bueno, vamos a ver aquí lo próximo. Da 99,73%, que más o menos se aproxima al 100%. Eso quiere decir que en una curva normal
como les mostraba aquí, al encontrar el área o la probabilidad entre el promedio más o menos una desviación del 68,27, siempre entre menos 2 y 2, 95,45, de aquí hasta acá, de 160 a 180, y entre menos 3 y 3, que este sería como el mínimo y este sería el máximo, ya da el 99,87%. Lo mismo que se hizo con rangos percentiles, se hace aquí en una curva normal y es más fácil encontrar qué porcentaje de datos está entre menos 1 y menos 2, menos 3. Y poner menos 4 y era del 100%. Aquí ya casi esto es 100%, ¿cierto? Bueno. Y por último, vamos a ver otra medida que se llama el promedio geométrico. El promedio geométrico se utiliza para medir los cambios de una variable a través del tiempo. ¿Y cuál es la fórmula del promedio geométrico? La raíz enésima del producto de los datos. Usted tiene el promedio aritmético, ¿cómo era la fórmula? El promedio aritmético, ¿cómo se encuentra en general? Se suman los datos y se divide entre el total de datos. Exactamente, se suma y se divide. Aquí para el geométrico se multiplican los datos y se saca la raíz enésima. Aquí le tengo un ejemplo. Si tenemos los datos 2, 4, 6, 8, 10, multiplicamos esos datos. En lugar de decir suma, decimos que igual producto. Producto de los datos. Y a ese valor le sacamos la raíz enésima, la raíz quinta. Hacemos igual a este valor. Raíz quinta es lo mismo que elevar a la 1 quinto. Entonces, elevado a la 1 quinto. 1 sobre 5. Estamos sacando la raíz quinta porque hay 5 datos. Y el promedio geométrico sería 5,21. Entonces, este es el concepto o la fórmula para el promedio geométrico. Pero se utiliza, o su aplicación, es cuando tenemos unos datos que cambian a través del tiempo. Por ejemplo, coloquemos aquí los precios de un artículo. Los precios de un artículo en enero, febrero, etcétera. De enero hasta septiembre. Digamos que el precio aquí era 200 pesos. Y aquí bajó a 180. Subió a 210. Los precios suben y bajan de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿no? Subió a 250, bajó a 230, subió a 270. Aquí, digamos, quedó en 300. Aquí 350 y, perdón, 350 y 400. Entonces, tenemos unos datos que están cambiando a través del tiempo. Queremos saber cuál es el aumento promedio de los precios. Entonces, no vamos a sumar ni dividir, sino que encontramos los índices. ¿Qué es un índice? Un índice se lo simboliza por 1 más n y se lo encuentra dividiendo el segundo dato, o sea, un dato entre el anterior. El primero, como no tiene anterior, no tiene índice. Empezamos por el segundo valor. $180 dividido entre 200. Me da 0,90. Bueno. Y así vamos encontrando cada uno de los índices, dividiendo un precio entre el anterior.
basta copiar aquí. En este último email. Entonces, aquí dan unos números que todos están alrededor de 1. Y los tenemos que, digamos, tomar como el punto de referencia es 1. ¿Cuándo el índice daría 1? Cuando una división da 1. Cuando se divide entre el mismo número. Cuando se divide entre el mismo número. Por ejemplo, si aquí el precio fuera 200, al dividirlos me da 1, ¿no es cierto? Es decir, cuando me da 1 es porque no hay ni aumento ni disminución. Entonces, eso significa que el 1 es el punto de comparación para saber si hay aumento o disminución. Cuando da por encima de 1, por ejemplo aquí 1,17, quiere decir que el precio aumentó en un 17%. Y cuando da menos de 1, el precio bajó en el 10%. O sea, ¿cómo hacemos la variación o el aumento? Si al índice le restamos 1. Entonces, a este índice le restamos. Si el índice es 1 más R y queremos hallar R, que es la tasa de variación, entonces basta restarle 1. El índice menos 1. Entonces me da menos 10. ¿Sí? O menos 0,010. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí el precio bajó el 10%. Claro, ¿cuánto es el 10% de 200? 20 pesos. ¿Cierto? Y así podemos copiar y podemos saber cuáles son las variaciones. Entonces, en mes de marzo subió, bueno, aquí pongámosle para que nos coincida más decimal. Allí. Entonces, el índice en marzo fue 1,1667, quiere decir que subió el 16,67%. En abril subió el 19,5%. En mayo bajó el 8%, porque el índice dio 0,92, ¿sí? Lo que falta para llegar a 100 es 8. Y así, en los otros meses subió, ¿cierto? Entonces, ya sabemos cuáles son los precios. Los índices también se llaman factores de crecimiento, porque si usted multiplica 200 por 0,90 le va a dar 180, y si multiplica 180 por 1,16 le va a dar 210, etc. Entonces, los índices también se llaman los factores de crecimiento. Y al restarle 1 tenemos la tasa de variación, o que puede ser aumento o disminución. Si estuviéramos hablando de capitales e intereses, entonces R sería la tasa de interés, ¿cierto? Y esto es los índices de crecimiento, ¿sí? Bueno, entonces aquí queremos hallar cuál es el aumento promedio. ¿Qué haríamos para hallar el aumento promedio? ¿Qué dice? Tenemos los precios. En enero, pues no hay que aumento. En febrero bajó 10%. En marzo subió tanto. En septiembre subió el 14,29. Entonces queremos hallar la variación o el aumento o disminución promedio. ¿Qué haría? El promedio geométrico. Hallar el promedio geométrico de los índices, son por eso se llaman factores. Mire, acá decíamos se multiplica unos números, ¿no? Y estos números cuando hay una multiplicación se llaman los factores. Entonces se multiplica los índices que son los factores de crecimiento. Aquí tendríamos igual, ahí lo dice, producto. Igual producto de los índices.
Hasta ahí tenemos el producto, ¿cierto? Y si le restamos, el producto me dio 2, y restando 1 tendría la variación. La variación acumulada, se llama, o el aumento acumulado, fue del 100%. Claro, ¿cuánto valía en enero? 200. ¿Y cuánto vale en septiembre? 400. Se duplicó el precio, quiere decir aquí, 2, ¿sí? En esos meses. Y si se duplicó el precio, pues la variación fue del 100%. Bueno, ¿de dónde sale este 100%? 2 menos 1. 1, y en porcentajes, 100%. Lo mismo que hicimos aquí, restar 1, ¿sí? Al índice le restamos 1. Me daría menos 0,10, que es el 10%. Y copiamos hasta acá y me da, restando 1, que aquí ya queda 1 o 100%. Entonces, si se entiende aquí que el precio inicial era 200 y el final 400, quiere decir que se duplicó en todo este periodo, y este 2 indica eso, el precio se ha duplicado y por lo tanto el aumento fue del 100%. Pero nos interesa el promedio. Como ya tenemos el producto y el promedio geométrico es la raíz enésima del producto, entonces para sacar el índice promedio, aquí sacamos la raíz. ¿Cuántos índices hay aquí? 8 índices multiplicamos, ¿no? Porque en enero no había. Entonces sacamos la raíz octava. Me queda entonces aquí igual a 2. La raíz octava es elevada a la 1 octava. Elevado a la 1 octava. Y ese sería el índice promedio, que es el promedio geométrico. La raíz quinta del producto. ¿Cierto? Que el índice promedio es 1,095 y por lo tanto el aumento promedio es 9,05% mensual. Quiere decir que el artículo va subiendo en promedio el 9,05% mes a mes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, para formar esta tablita, primero se encuentran los índices, el producto y la raíz enésima, que aquí estoy aplicando el promedio geométrico, la raíz octava de 2, y la variación es el índice menos 1. Entonces aquí 1,090 menos 1, 0,95 y en porcentaje 90,5. Hemos aplicado el índice geométrico en datos que cambian a través del tiempo. Aquí en unos datos que tenía que no están cambiando en el tiempo, no tiene utilidad, pero pues lo encontramos, ¿sí? Sabemos cómo encontrarlo para conocer cuál es el concepto, la definición, ¿sí? Pero la utilidad está acá. Este índice, este promedio geométrico no se utiliza en datos como los anteriores, que por ejemplo, datos de matrícula de los alumnos en el semestre anterior. Esos datos no están cambiando con el tiempo. Allí no tiene utilidad el promedio geométrico. Les repito, sirve para saber los cambios que tiene una variable a través del tiempo. Si en lugar de tener precios aquí, tuviese usted la población de una ciudad, millones de habitantes, aquí en el año 2000, eso no importaría, podría cambiar, el año 2000, 2001, 2001, etcétera, ¿sí? Si tuviera la población en años, ¿sí? Y que fueran esos mismos datos, la población de 2000 a 2008, podemos saber cuál es el incremento de la población anual. Hacemos el mismo procedimiento y diríamos que la población está aumentando un 9,05% anualmente. Y se va multiplicando por este factor promedio, 1,095. ¿Sí? Mes a mes se multiplica por números diferentes, pero en promedio se multiplica por 1,095. Entonces, tengan en cuenta que este valor
miren, este 2 podía haberse encontrado de otra manera, en lugar de ser el producto, dividiendo la cantidad final sobre la cantidad inicial, ¿no? Y nos va a dar exactamente el producto, ¿sí? Por eso tengo una formulita aquí que dice, esta, dice el índice promedio, 1 más R, era el producto, la raíz enésima del producto, pero como este producto es igual al cociente entre la última, o sea, la cantidad final entre la inicial, podemos sacar esta fórmula como conclusión, que el índice promedio es la raíz enésima, ya no del producto, sino del cociente entre la cantidad final y la cantidad inicial. Da lo mismo multiplicar que dividir 400 entre 200. ¿Cierto? Entonces se tiene esta fórmula, que es la del índice promedio, y aquí lo podemos comprobar. Pues es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo porque tendríamos que decir, primero dividir 400 entre 200, ¿cierto? Que sería la cantidad final, igual a 400 dividido entre 200, y eso me da 2, ¿no es cierto? Y sacamos la raíz enésima de este 2, entonces, igual la raíz no, el 2 es igual al 2 elevado a la 1 octavo, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, 2 elevado a la 1 octavo, que ya lo hicimos. ¿Sí? Entonces da lo mismo, ¿no? Sacar la raíz enésima del último sobre el primero o la raíz enésima del producto, ¿ya? Y si quisiéramos R, ya sabemos que R es igual a este valor menos 1, valor menos 1. R igual a este valor menos 1. Y tenemos el aumento promedio 0,095, que en porcentaje es 905, el mismo de acá, ¿cierto? Pero aplicando ahora esta formulita. Miren, entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que usted no necesitaría tener todos estos precios. ¿Sí? No necesitaría tener todos esos valores, sino el primero y el último. Entonces, para hallar el acumulado aquí, divide este entre el primero, el 2, y entonces lleva el 2. Y ya le queda acá este valor menos 1, y en porcentaje es 100%, y sin necesidad de tener los índices y multiplicarlos, llegó al mismo resultado, ¿ya? Entonces, esto es lo que reflejamos en esta formulita. Y de aquí, al despejar f, nos queda a por 1 más r a la n. Entonces, f es la cantidad final y la cantidad inicial. Sabemos que la final es 400, la inicial 200, y 1 más r es 1,09. Entonces, hagamos la prueba. Igual, la cantidad inicial 200, multiplicado por el índice promedio, y elevado a la 8. Elevado a la 8. La 400, la cantidad final, ¿no? Entonces, esta fórmula es muy importante. Si usted no tiene la cantidad final, bueno, pero tenía el índice aquí, entonces, para hallar la cantidad final,
cantidad inicial por 1 más serie a la n. ¿Sí? Y también de esa formulita podemos despejar n. ¿En cuánto tiempo una cantidad inicial se convierte en cantidad final? Entonces aquí está n, me tendría que dar, si utilizo los mismos datos, dice el logaritmo de f sobre a, como f era 400 y a 200, quedaría el logaritmo de 2, igual logaritmo de 2, logaritmo de 2, dividido entre el logaritmo de 1 más r, logaritmo de 1 más r. ¿Y en cuánto tiempo se va a duplicar? En 8 años o en 8 meses. ¿Cierto? Lo estamos comprobando aquí con estas fórmulas que cómo se saca el índice promedio, la raíz enésima del producto, pero el producto coincide con el cociente cantidad final sobre inicial, entonces así sacamos el índice promedio y la tasa de crecimiento promedio restando U. ¿Cierto? ¿Y en cuánto tiempo una cantidad se convierte, inicial se convierte en una cantidad final F? En este caso dividimos, esta n sale de despejar la n de aquí de este radical y nos queda el logaritmo de f sobre a sobre el logaritmo de 1 0. Estas fórmulas son las que se utilizan para resolver problemas. Por ejemplo, ya vieron que no hace falta tener los datos. ¿Sí? ¿Sí? Pero yo los podría encontrar los datos estimados aplicando este valor, ¿no? Pongamos un ejemplo diferente. Digamos que la población de Colombia en el 2000, en el año 2000, la población de Colombia era de 38 millones de habitantes. Y en el 2020 de 50 millones. Entonces tenemos una cantidad inicial y una cantidad final. ¿Cuál sería la pregunta? Tengo que la población de Colombia en el 2000 era 38 millones y en el 2020 50 millones. ¿Qué nos interesaría saber? ¿Todavía están ahí? Sí, profe. ¿El índice promedio o el aumento promedio? ¿Cuál es el aumento promedio de la población? ¿Cómo está creciendo la población? Entonces aquí aplicamos, tenemos cantidad final y cantidad inicial. Entonces vamos a hallar primero cuál es el factor de crecimiento, que es 1 más R. 1 más R. Es el factor de crecimiento. ¿Cómo se halla 1 más R? El factor o el... Ya lo decía acá. ¿Cómo se halla este 1 más R? El factor... Aquí está la fórmula 1 más R, raíz enésima de F sobre A. Entonces, tendríamos que hacer aquí, ¿cuál es la cantidad final? 50, dividido entre la cantidad inicial, dividido entre inicial. Y a eso sacarle la raíz, ¿qué? O elevarla a la cuánta. ¿Cuántos años hay de diferencia desde el 2020, desde 2000 a 20 años. 20 años? ¿Sí? Porque el 2000 no se cuenta. Desde el 2001 hasta el 2020 hay 20, ¿cierto? Entonces a la 1 sobre 20. Y tendremos que el factor de crecimiento es,
algo raro. A ver, no le puse el igual. Igual 50 sobre 38. Aquí me toca poner entre paréntesis. Si no, eleva el denominador. Elevado a la 1 sobre 20. 1 sobre 20. Entonces dio que el factor de crecimiento es 1,014 y la tasa de crecimiento R será igual a este valor menos 1. Y en porcentaje quiere decir entonces que la población está creciendo al 1,4% anual, ¿cierto? Entonces, miren, es muy útil estas formulitas del promedio geométrico. Teniendo una cantidad inicial y una cantidad final, usted puede saber cuál es el factor de crecimiento con esta formulita del promedio geométrico. Raíz enésima. Como no tengo los datos, no puedo decir del producto, sino de la final entre la inicial. Y encontrar la tasa de crecimiento. Y me preguntan, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo se duplicaría esta población del 2020? Entonces, vamos a ver. N. ¿En cuánto tiempo tendríamos el doble de habitantes en Colombia? Si ahorita hay 50 millones, entonces sería el logaritmo de... El doble de 50 es 100 y 100 entre 50 a 2, ¿no es cierto? El logaritmo de 2 sería el doble dividido logaritmo de 2 dividido entre el logaritmo del factor de crecimiento, el logaritmo de 1 más 0. Entonces, en 50.5 años tendríamos 100 millones, o sea, en el 2070, más o menos, 100 millones de habitantes, si la población sigue creciendo al 1,4% anual. ¿Sí? Igual se puede aplicar este concepto para capitales, intereses. Si usted tiene un capital de 38 millones y se convirtió en 20 años en 50 millones, ¿cuál fue la tasa de interés? 1,4% anual. ¿Sí? ¿Y en cuánto tiempo se le duplicaría el capital? Lo mismo. Entonces puede cambiar de tema y las fórmulas son las mismas que aparecen aquí, empezando con esta del promedio geométrico, que es el índice promedio se llama 1 más 0 y es la raíz enésima de la cantidad final sobre la inicial, y despejando la F me sale aquí cómo se encuentra cantidad final y cómo se encuentra el tiempo para que una cantidad inicial se convierta en una final cualquiera. Entonces, este promedio geométrico se aplica cuando tenemos datos que cambian a través del tiempo para conocer cuál es el aumento promedio en esa época y cuál es el aumento acumulado. El acumulado es el producto o el cociente, ¿cierto? En este caso, aquí tenía 400, o sea, el acumulado me daba 2, se duplicó la población. ¿Sí? Y el promedio es la raíz enésima. ¿Sí? Entonces, el concepto de promedio era esto, que se multiplica unos números y se saca la raíz enésima. Eso se llama media geométrica. Y cuando tenemos ya datos reales, primero no multiplicamos los datos, sino los índices. Los índices son los factores de crecimiento. Y con eso sacamos la variación. De esta manera hemos terminado la parte estadística. Espero que ustedes hagan algún ejercicio. Yo les voy a enviar unas hojitas de ejercicios, ¿sí? Y van practicando, ¿no? Y en la próxima clase ya empezaremos con el último tema, que tiene que ver, bueno, hemos visto lo de probabilidades hasta modelos, ¿no? La parte estadística, de allá todas las estadísticas, medidas de tendencia central, variabilidad, ubicación y dispersión,
Y aparte, este promedio geométrico que no se utiliza en datos estables como valores de matrículas, sino en datos que están cambiando en el tiempo. Y el tema que falta es la parte de estadística inferencial. Tomar la parte de estadística descriptiva, aplicar los métodos de probabilidad para hacer inferencias o sacar conclusiones a la población. Entonces, eso tiene algunos capítulos que los vamos a ver desde la próxima semana hasta terminar ese mes. Entonces, con esto termina la parte estadística. Les recomiendo que lean un librito que está publicado en internet, un libro de mi autoría con colaboración del profesor Javier Caicedo para la parte técnica. Entonces, yo no sé si ya les indiqué el sitio donde lo encuentran, el libro de estadística, ya les indiqué. Creo que sí, profe. Sí, entonces, allí lean, ahí está toda la teoría para que complementen, está todo exactamente lo que yo estoy explicando aquí, ¿sí? Allá el texto está publicado en Word y en PDF, pero aquí estamos explicando todos los procedimientos en Excel, ¿no? Es una manera fácil pues, de manejar todo lo que sea fórmulas y datos estadísticos. Entonces nos veremos en la próxima semana. Si no tienen alguna pregunta, dejamos hasta allí. Esto es muy No, profe. fácil, ¿no? Lo que pasa es que hay que repasar nomás, un poquito. ¿Sí? Miren, aquí combinamos en este tema de distribución, combinamos la distribución normal con la parte estadística. ¿Sí? Damos el promedio de unos datos, la desviación, y aplicamos la distribución normal para saber qué porcentaje de datos están en tal y tal valor. ¿Sí? Y así se va combinando todos los temas más adelante para precisamente una de las partes es lo que estamos haciendo aquí, hallar probabilidades cuando se trabaja con muestras. ¿Sí? Pero eso lo veremos desde la próxima semana. Entonces, nos despedimos. Hasta luego y gracias. Hasta luego, profe. Gracias a usted. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.